Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctorado, estimados colegas planificadores. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor para todos ustedes de grabar el video 737. La Biblia influye en la planificación. Quiero hacer una reflexión sobre esta herramienta tan importante como es la Biblia. Algunos países desarrollados lo toman como base para todas las cosas que van a desarrollar en su país, porque le dan una importancia que es un libro sagrado que da sabiduría, que da inteligencia y que da conocimiento, y que está bajo la dirección de Dios. Yo he revisado muchos libros de planificación, pero hoy en día me doy cuenta que todos estos libros de planificación tienen como un vacío, no tienen un basamento histórico basado en la Biblia, que es el fundamento para todas las cosas que hay que hacer en este mundo. Entonces me ocurrió pensar de grabar este video de la Biblia que influye en la planificación, para hacer programas, para hacer proyectos, para hacer planes estratégicos que van a direccionar una organización pública y privada. De manera que entonces la Biblia como basamento que influye en la planificación, pues, podemos decir que la Biblia no condena a hacer planes, no condena a hacer proyectos, no condena a hacer programas. La Biblia no condena nada de esto. Al contrario, promueve la planificación diligente y sabia. Promueve la planificación diligente y sabia, porque ahí está el fundamento que da Dios, está la sabiduría, está la inteligencia, está el conocimiento para hacer dichos planes. Por eso no condena la planificación, pero exige subordinar siempre los proyectos a la voluntad y el propósito de Dios. Uno puede ser muy experto haciendo proyectos, haciendo programas, haciendo planes, es asesor, pero tiene que dejar que esa mano divina, divina como es Dios, donde ha dejado estos principios filosóficos, como es la palabra, que sirve de soporte para todo lo que tiene que hacer el hombre en la tierra. Por eso es que habla de estos principios bíblicos claves sobre la planificación. En primer lugar, una previsión y sabiduría. La prudencia exige evaluar los riesgos. Toda organización tiene riesgo, toda organización tiene incertidumbre, y la Biblia o en los principios bíblicos hacen con sabiduría de prever, tener prudencia para evitar los riesgos o para actuar bajo incertidumbre que puede estar sometida a la organización y prepararse para el futuro. Vean ustedes que a lo mejor esa sabiduría terrenal que tiene el hombre preparado, que trabaja con planificación, no le da importancia a esto. Y aquí está el basamento real de entender cómo actuar y cómo tomar en cuenta que la Biblia es primero, porque es un libro sagrado escrito, dirigido bajo valga la redundancia, bajo la dirección de Dios. Por eso, en primer lugar, ese principio bíblico, hay una previsión y sabiduría. La prudencia exige evaluar los riesgos dentro de las organizaciones y prepararse para el futuro. Todos sabemos que la planificación es futuro,
La planificación es cómo va a ser el comportamiento de cualquier organización pública y privada dentro de 20, 30 años. Trabaja en base a escenarios. Pero cuando se tiene esta sabiduría basada en los principios bíblicos, el hombre como tal puede ver las cosas totalmente diferentes y puede tener siempre éxito, porque está bajo la dirección de Dios. Dice Proverbio 22:3, el hombre prudente ve el mal, el hombre prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y sufren las consecuencias. Vean este versículo que está en Proverbio 22:3, donde el hombre prudente actúa con cautela, actúa bajo la dirección de Dios, toma decisiones cuando viene esa dirección que viene de lo alto y no se apresura a tomar decisiones, espera que en verdad por medio de ese basamento bíblico pueda lograr determinados objetivos, determinadas metas de organización. También la Biblia, ese principio bíblico, habla de cómo calcular los costos. Y parece mentira, hay muchos libros de costo, de contaduría, de administración, hay muchas fórmulas para calcular los costos, pero esto tiene un principio bíblico. Por eso, calcular los costos, Jesús, es decir, nuestro Dios, avaló la planificación estratégica, indicando, abro comillas, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Lo dice Lucas capítulo 14, 28. Vea usted la importancia que cuando el hombre se apresura, cuando el hombre no medita, no reflexiona, sea ingeniero civil, tenga la formación en su área, pero la Biblia lo dice claramente, para calcular los costos, para precisar la planificación, para edificar, tiene que existir un basamento también bíblico que le dé sabiduría a las personas que van a tomar decisiones y de que no haya desastre, que mañana el edificio se vaya a caer, por ejemplo. El trabajo diligente que tiene que hacerlo, ese otro principio bíblico, el trabajo diligente. Los planes bien estructurados generan abundancia. Un plan bien formulado bajo la dirección de Dios deja abundancia, deja transparencia, permite que las cosas se puedan dar. Por eso, abro comillas, los planes del diligente ciertamente llevan a la ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Eso lo dice otro principio, está en la Biblia, Proverbios 21:5. Repito, los planes del diligente ciertamente llevan a la ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Este es otro principio bíblico que da un indicativo a las personas que toman decisiones, a las personas que trabajan con planificación, donde en verdad ese fundamento hay que analizarlo. Por eso es que muchos países toman decisiones, en primer lugar, tomando como basamento, como principio bíblico, lo que está establecido de una manera sagrada, escrito bajo la dirección de Dios. Otro principio bíblico, humildad ante el futuro. Muchas veces los que planifican caen en arrogancia, muchas veces los que planifican son las personas que se dejan fluir por lo que está en su mente, pero no se dejan fluir lo que Dios le puede dar como sabiduría para que las cosas puedan funcionar mejor. Por eso es que esa humildad tiene que existir ante el futuro. Los planes humanos son herramientas, pero el control absoluto lo tiene Dios. Los planes humanos es una herramienta más. La planificación estratégica es una herramienta más. Los planes estratégicos es una herramienta más. Los planes funcionales, los planes operativos de cualquier organización, pero el control absoluto lo tiene Dios. Para que esos planes sean efectivos, para que esos planes en verdad que fluyan como debe ser y tengan un dinamismo y que se puedan ejecutar de una manera flexible, dinámica, adaptativa, pero tiene basado en los principios bíblicos,
escrito bajo los principios bíblicos, las cosas funcionan mejor. Porque un plan de esta manera toma vida, un plan de esta manera es bien diseñado y el éxito siempre va a estar porque está basado o han respetado los principios bíblicos que están en la Biblia. Por eso se hace necesario que el hombre como tal pueda tomar en cuenta lo que está allí. Por eso dice que la humildad ante el futuro, los planes humanos es una herramienta más. Pero el control absoluto, repito, lo tiene Dios. Abro comillas, el corazón del hombre traza su rumbo. El corazón del hombre traza el futuro de la empresa. El corazón del hombre traza hacia dónde quiere llevar en la organización de acuerdo a los principios filosóficos, de acuerdo al pensamiento estratégico, pero ese corazón que traza el rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Cuando hay principios bíblicos, el Señor siempre, si está bajo la dirección de Dios, va a dirigir sus pasos. Eso lo dice Proverbios, capítulo 16, versículo 16, 9. También se habla de ese principio bíblico basado en los planes estratégicos de cualquier empresa, esa dependencia divina, esa dependencia que viene de Dios, porque eso fortalece los planes de la organización, eso fortalece de que todas las personas, hay algo especial de ese plan donde va a haber un enamoramiento, va a haber un empoderamiento por todas las personas que van a actuar o están actuando para que esos objetivos y metas de dicha organización se puedan alcanzar. Por eso existe una dependencia divina. Dice Santiago, advierte contra la arrogancia de hacer planes sin contar con el Creador. Muchas veces la mayoría es una realidad. Vean ustedes lo importante de analizar estos principios bíblicos, la arrogancia del hombre, el doctorado que tiene el hombre como asesor, la preparación, pero esa arrogancia muchas veces, esa prepotencia puede perjudicar en verdad a un plan que tenga vida como debe ser. Por eso dice la Biblia que advierte contra la arrogancia de hacer planes sin contar con el Creador es altamente peligroso. Porque por eso es que muchas veces los planes fracasan, usted no se da cuenta. Porque usted no respeta, no se da cuenta de que no es su inteligencia, no es su sabiduría, no es su conocimiento, sino que eso tiene que venir de Dios, de parte de Dios. Y para eso son esos principios bíblicos. Por eso es que recomendando decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 14:15. Por eso de manera que es importante respetar los principios bíblicos que van a dar la sabiduría al hombre como tal. ¿Qué dice la Biblia sobre la planificación? Repito, ¿qué dice la Biblia sobre la planificación? La Biblia no condena la planificación. La Biblia no rechaza la planificación. La Biblia es todo lo contrario, fortalece la planificación cuando está basada en un principio como es la palabra de Dios. Y eso es muy importante, es muy fundamental. Por eso la Biblia no condena la planificación. Al contrario, la fomenta siempre y cuando se haga con humildad y dependencia de Dios. Vean ustedes lo importante de este basamento bíblico. La Biblia no condena la planificación, al contrario, la fomenta siempre y cuando se haga con humildad y dependencia de Dios. Enseña a calcular los costos, y eso es bíblico, no está en la Biblia, cuando dice que nadie va a hacer un edificio si no calcula cómo sería la estructura física de ese edificio. Por eso enseña a calcular los costos, buscar consejos y trabajar con diligencia, pero reconociendo que el futuro está en la mano de Dios, en la mano del Creador. Por eso la planificación sabia y estratégica, la Escritura valora la preparación cuidadosa, por eso dice en Lucas 14:28, Jesús utiliza el ejemplo de calcular el costo antes de construir una torre para enseñar que la planificación es fundamental para alcanzar metas y para alcanzar objetivos. Necesariamente
Asimismo, lo de en la planificación, dice en Proverbios 31, la labor de las hormigas que almacenan provisiones para el futuro. Eso es planificación. Buscar consejos para que los planes tengan éxito y eviten el fracaso. La Biblia aconseja rodearse de personas sabias. Vean ustedes, repito, para que los planes tengan éxito y eviten el fracaso, la Biblia aconseja rodearse de personas sabias, personas que tengan una alta sabiduría, personas que sean altamente inteligentes, personas que tengan un conocimiento, pero que venga de Dios. Por eso indica en Proverbios 15, 22, se indica claramente que los planes fracasan por falta de consejo. Prosperan cuando hay muchos consejeros. Por eso es que la ayuda de personas sabias, de personas inteligentes es importante para evitar el fracaso de los planes. Por eso la dependencia de Dios está de tener humildad. Planear no significa controlar el futuro, actuar con arrogancia. Vemos en Santiago también la palabra de Dios 4, 13, 15. Se advierte contra la jactancia de hacer planes ignorando la voluntad divina. La postura bíblica es encomendar en primer lugar los proyectos de Dios, en primer lugar los programas de Dios, en primer lugar el plan estratégico a Dios. Por eso la postura bíblica es encomendar todo lo que se va a hacer dentro de organizaciones públicas y privadas a Dios para que tenga éxito, para que tenga un fundamento. Por eso vemos en Proverbios 16:3 reconocer que aunque el hombre propone su paso, Dios dirige su camino. Aunque el hombre propone la planificación, Dios dirige su camino. Por eso se hace fundamental la participación del hombre, pero bajo los principios divinos de Dios. Vemos en Romanos 11:34, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? El pasaje destaca que el conocimiento y la sabiduría de Dios son infinitas. El conocimiento y sabiduría es infinita y que ningún ser humano es capaz de alcanzar, de comprender completamente sus planes o darle consejo. El apóstol Pablo utiliza esta frase para exaltar la soberbia, muchas veces la soberanía divina, perdón, y así sucesivamente. Por eso vemos que dice Santiago también, 4:17, vemos que sabe hacer lo bueno, no hace, le es pecado. Esta cita destaca que el pecado no solo se trata de hacer mal, comisión, sino también de la omisión de hacer lo que sabe que es correcto. Necesariamente la planificación es importante, pero que esté bajo los principios de Dios. La planificación se hace fundamental cuando se toma en cuenta estos principios bíblicos. La planificación tiene esa importancia. Por eso es que la planificación, la Biblia influye en la planificación, en sus logros, en sus metas y así sucesivamente. Se hace importante decir, por ejemplo, 3 verdades bíblicas sobre la planificación. La planificación, sin los basamentos bíblicos, muchas veces no se logra tener el fundamento que se espera. Se hace necesario que el hombre tome en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y la planificación lo habla perfectamente en otras formas. Por eso dice que la persona comúnmente traza nuevas metas y proyectos por cumplir basados en sus anhelos, pensando que es bueno. Es bueno preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestros planes futuros? ¿Yo está en contra o en favor de la planificación? Sobre esto Santiago tiene algo que decirnos. Oigan ahora ustedes, que dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jacta en su arrogancia, toda jactancia semejante a la parte mala. De manera que la planificación
tiene un principio bíblico. La Biblia habla sobre la planificación, cómo hacer los planes, cómo hacer proyectos, cómo hacer programas. Hay un basamento bíblico que todos nosotros los planificadores hemos olvidado. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice la Biblia, esos principios bíblicos, cuando los llevamos a la práctica, cuando los utilizamos en la formulación de planes, ese plan va a tener una vida propia, ese plan va a tener un fundamento que a veces no entendemos, es un plan que va a fluir ante la organización, ante el entorno y va a permitir disipar todos los obstáculos que se presentan para llegar al futuro. Los principios bíblicos diseñan el proceso de planificación. Entonces, es importante que el hombre se deje de arrogancia, que el hombre entienda que medite su reflexión, su sabiduría, su inteligencia y su conocimiento tiene que estar basado en esos principios bíblicos para que haya éxito en la planificación, para que haya éxito en los programas. De manera que la planificación tiene ese fundamento inicial como son los principios bíblicos de lo que dice la Biblia, que habla perfectamente sobre el proceso de planificación que se debe lograr en cada organización, en cada empresa, en el hombre como tal, es decir, dar los fundamentos para que las cosas se puedan lograr. Espero que esta pequeña reflexión permita que el desarrollo de la planificación debe partir de principios bíblicos para que la misma tenga éxito y para que la misma fluya como debe ser. Muy buenas tardes.